Listo. Buenas noches a todos, gracias por venir. Feliz de verlos hoy día de hoy, especialmente quienes nos acompañan toda la semana. Damos también la bienvenida a todos los que nos están viendo por internet, los saludamos y esperemos que todo esto que estamos haciendo el día de hoy, que vamos a compartir, sea para bien de todos. Bien, el tema de hoy día, el orgullo padre de todos los vicios. En todas las obras de Allan Kardec nos hablan sobre el orgullo, el egoísmo y la insensata vanidad. En la doctrina se habla mucho, lo que comentaba un poco Pepe, somos espíritus viviendo una experiencia carnal, ¿no? Es temporal, no puede ser 50 años, 60 años, 80 años, 100 años, sí que no es menos, ¿no? Entonces, empecemos por ahí. Habla de que los grandes enemigos del hombre son orgullo y egoísmo, ¿no? Claro, que son los que nos frenan el desarrollo. Para la evolución. Acá está la definición de orgullo. A ver, Irmita, por favor, léeme la parte roja. El orgullo, la definición. Arrogancia, vanidad, exceso de estimación propia que suele conllevar sentimiento de superioridad. A veces nos ciega el orgullo. Está claro, ¿no? La definición. A veces nos ciega el orgullo. Y el orgullo no es que alguien tenga un letrero que diga yo soy orgulloso. El orgullo es, de repente ni siquiera nos damos cuenta que lo tenemos. Sutilmente se presenta dentro de toda nuestra vida momentos que nos hacen ver que somos orgullosos. Nadie creo que está libre de una situación de esa. Entonces hoy día vamos a ver qué es el orgullo y cómo comprobamos que somos orgullosos. En Italia, el doctor de letras clásicas y filosofía, el profesor de latín, Antonio Policeno, escribió en el año 1994 la obra titulada I difetti degli altri, traducido después por el doctor de George con el título Los defectos de los otros. Y de este libro vamos a revisar un capítulo, el capítulo 24, que solamente habla del orgullo. Esa es la bibliografía. Ahí está, este es el libro que fue traducido después por George Maicia. ¿Qué vemos ahí? Vemos a un muchacho de muy buena apariencia, ¿no? De muy buen físico, joven. Y posiblemente él se enorgullece de sus cualidades físicas, de su altura, de su belleza, del encanto de sus ojos, de sus músculos, de su fuerza. Y seguramente se cree también poseedor de innumerables dones. No solamente tenemos, ¿qué más podría sentir él, no? Y él debe sentirse bien. Se siente orgulloso de sí mismo. Esa es una de las cosas. Y sí, pues no, se le ve un tipo que está bien, ¿no? Se le ve que está bien, son ciertas, sus cualidades físicas se ven a la vista, pero ese sentimiento es sumamente exagerado porque más que orgulloso de sí mismo, ¿qué cosa está sintiendo? Está lleno de sí mismo. Que es diferente, ya lo vamos viendo de otra manera, porque esas son las características de este defecto que es común y que todo el mundo detesta, porque no hay cosa más terrible encontrarse gente que tenga este defecto, pero no sabemos nosotros si es que también lo tenemos. El tema es que todos lo tenemos, en mayor o menor grado. Lo tenemos, lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta el nivel de orgullo que tenemos. Seguramente ahora lo vas a... Sí, porque el caminar con el pecho hinchado, altivo, pisando fuerte, seguro, ¿no? Sentirá que todo el mundo le pertenece y necesita dejar evidencia de que es así. O sea, el mundo es mío y a mí me pertenece y yo me muestro ante los demás con esa forma, ¿no?
Pero lo hemos dicho, no solamente es un tema de apariencia, es un defecto del alma. Ya vamos viendo un poquito más, porque ese defecto del alma invade lo más íntimo de la persona. La humildad es la virtud del inteligente y el orgullo es su vicio, ¿no? La inteligencia es la parte más noble del ser humano. La humildad es la mayor de todas sus virtudes. Y el orgullo es el peor de todos sus vicios, porque el orgullo es un vicio. En las personas... Por eso, disculpa, te Sí. estoy interrumpiendo. La inteligencia y la humildad nos ayudan para crecer. Sin embargo, vemos ahí la flecha del orgullo que nos está apuntando hacia abajo, que lo que hace es nos ancla, ¿no? Nos impide avanzar. Es como si nos pusiéramos unos pesos en las piernas que no nos dejan caminar, ¿no? Igual, le estamos poniendo unas pesas al espíritu para que no evolucione. No evoluciona. Las personas que son más o menos equilibradas, más o menos inteligentes, esas personas tienen menos posibilidades de ser ruidosas. No caen porque se basan en la razón para ver la realidad. Nosotros, por ejemplo, tenemos esta doctrina, ¿no?, de fe razonada, porque todo lo que nosotros estudiamos es porque hay detrás algo que fundamenta realmente la doctrina, ¿no? Científica. Dice, conocer la realidad de nuestras propias limitaciones es el mejor llamado a la humildad. ¿Y cómo vamos a conocer realmente cómo somos? ¿Cómo vamos a reconocer qué cosa está pasando con nuestra vida? Si es que nosotros nos ayudamos con un autoanálisis constante y vigilante. En las noches, por ejemplo, antes de irnos a dormir. ¿A quién hice feliz el día de hoy? ¿A quién hice sonreír? ¿A quién se fue de mi lado mejor? Es una forma. Y después lo revés, ¿no? ¿A quién hice sufrir? ¿A quién lastimé? Y ahí, poco a poco, uno va a ir dándose cuenta realmente de sus defectos, de qué cosa es lo que no le permitió ese día ser mejor. Porque todos los días tenemos que tener el propósito de ser mejores que el día que estamos viviendo, ¿no? Dice, por eso que los científicos y filósofos realmente sabios desaprueban cualquier tipo de orgullo. Porque el que realmente es inteligente se da cuenta y puede detectar el orgullo. Hay una diferencia ahí entre inteligencia y sabiduría, ¿no? Porque dice realmente sabios, se refiere no solamente que son inteligentes y tienen conocimiento, sino que han alcanzado un nivel donde la sabiduría permite analizar mejor la realidad. Porque conocemos muchos que son inteligentes, tienen conocimiento, pero están orientados muchas veces a cosas inmorales o al mal, ¿no? Sí. Claro, porque una cosa es, y se conoce un montón de gente inteligente que ha hecho mal uso, ¿no?, de su inteligencia. Una cultura que despierte el orgullo no ve la realidad con intención de comprenderla, pues solo cultiva su propio ego. Y eso nos está pasando, ¿no? En la cultura que nuestro país mismo. Tenemos tanta influencia del extranjero. Los chicos, si no tienen el celular de última generación, ya se frustran. Que si no tienen la zapatilla o la ropa de marquita que necesitan. ¿Y quiénes son esos modelos de los chicos? Sus modelos, ¿quiénes son? Todos esos chicos reales que visten a la moda, que tienen a todas las chicas detrás de ellos, o las chicas todas con unas super figuras, modelos, bonitas. Entonces, desde lo más chiquito ya nosotros vamos viendo que ese es el perfil de lo que están buscando, quieren ser, son sus ídolos, son sus referentes. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Y no piensan que de repente, no, yo cuando sea grande, porque creo que nuestra generación era diferente. ¿Tú qué cosa quieres ser cuando seas grande? Yo quiero ser bombero, yo quiero ser policía.
Pero los chiquitos dicen, yo quiero ser Sheila, no sé. Sí, eso quiere decir. Entonces, vamos viendo acá, ¿no? El orgulloso no se preocupa de conocer la verdad, sino apenas en ocupar una posición en la que pueda ser el centro. Libre de cualquier oposición, pretende que todo dependa solo de él. Y estas situaciones, cuando se dan, no es que yo diga, no, acá se... sino que se desliza. El orgulloso también es manipulador, porque trata de manejar las cosas sutilmente, ¿no? Y lo que está prevaleciendo ahí es lo que él quiere que sea, como quiere que sean las cosas. En los centros de trabajo, por ejemplo, se presenta mucho esto, ¿no? Quiere hacerse indispensables. Vamos a ver, ¿no? ¿Por qué el orgullo es el padre de todos los vicios? No solamente es un dicho popular, sino es una gran verdad. El orgullo se posee, vamos a hacer un recuento de todas las cosas que tiene el orgulloso, de todos los vicios, ¿ah? Es egoísta. ¿Por qué? Porque impone su persona en el centro de todo, justificándose con su inteligencia cegada por el orgullo. No, mejor hacemos las cosas de esta forma porque son las mejores. Como yo creo de que yo tengo la razón, soy erudita en el tema, entonces, no, hay que hacerlo así. Y trata de imponerse, ¿no? Sin pensar que de repente alguien del alrededor piensa diferente, o tiene otro tipo de necesidades, o tiene otro tipo de pensar, ¿no? O tiene una mejor solución, ¿no? Claro. Es injusto, pues la justicia significa respetar los derechos de los demás, pero el orgulloso solo reconoce un derecho, el suyo, que no le impone ninguna obligación, pues él ignora la empatía en las relaciones de la vida en sociedad. Esto también lo vemos todos los días en el noticiero. Se pasan la luz roja y viene el policía y le dice, ¿tú sabes quién soy yo? Al policía, ¿no? ¿Tú sabes con quién estás hablando? Y lo califica de denigrando al pobre policía, ¿no? O cuando discuten. ¿Por qué? Porque es el orgullo solito el que sale, ¿no? Es ingrato. ¿Por qué se es ingrato? Porque el agradecer haría que tenga que reconocer que alguien lo ayudó. ¿Cómo le van a ayudar? Pues si él es lo máximo, ¿no? No quiere depender de nadie. Porque eso le causaría malestar, ¿no? Le causaría sufrimiento. Porque él es el fruto de sí mismo, pues el orgullo no le permite compartir con sus merecimientos, con otros sus merecimientos. Siempre él, primero él, segundo él, claro, tercero él, mis derechos, ¿no? Y se olvida totalmente de que los demás también tienen derechos, ¿no? Y algo importante, no tiene religión, porque no admite ni tolera ninguna dependencia ni agradecimiento de un ser superior. Hay mucha gente así. El sentimiento religioso acepta que fuimos creados y que existe un Dios que cuida de nosotros. Sin embargo, el orgulloso piensa que nadie lo ayudó a nacer ni necesita ayuda para vivir, ¿no? Ahí, a veces, solamente se acuerdan de Dios cuando están las cosas difíciles, ¿no? Ahí. Por eso el orgullo se desliza en la vida de uno. Porque acá el orgulloso dice, ese orgullo lo va a cuidar de todo, ¿no? No tiene toda la vida solucionada, todo lo tiene bajo control. Es inmoral. No admite principios morales para su comportamiento, se juzga superior a las leyes, sus actos no respetan moral alguna, pero sí imponen a otros sus propias normas. Pero, las leyes son para los demás, no para mí. Claro, no para mí. Claro, hay gente que es así. Por eso que vemos todo eso de los cuellos blancos y todo lo demás, y todas esas mafias de corruptos, es porque esos inmorales, es porque en el fondo tienen bien
dentro el orgullo, porque se sienten superiores, omnipotentes, o sea, la ley las acomoda para que salgan favorecidos. Entonces, como pueden lograr hacer eso, entonces se sienten con muchos derechos, atropellan, pisan, y no les interesa, ¿no? Y es fanfarrón. Está siempre hablando de sí, atribuyéndose elogios por hazañas jamás realizadas. Expone como proezas actos que solamente su exagerada jactancia considera como tales. Eso también ustedes han escuchado cuando dice, no, yo hablo con el dueño del circo y no con los payasos. ¿No? ¿Por qué yo voy a perder mi tiempo hablando con el pichiruchi? ¿No? O sea, no. O sea, tiene que ser alguien de mi nivel. Entonces tengo que saltar hacia arriba. Y no, yo solucionaron el problema del banco porque yo pues yo di la solución, nadie sabía nada. Era yo, tenía que estar. No habla de equipo, ¿no? No, hablan de él. Y ese es un problema, porque ahora todo el mundo trabaja en equipo, ¿no? En los trabajos. Y es prepotente, arrogante, insolente y violento. Todo, es un vicioso, pues, o sea, el orgulloso es un vicioso. Pero vamos a ver que tenemos todos. Se me vino a la cabeza ese señor, ¿te acuerdas que se metió contra el tráfico, creo? Y sacó la pistola. Claro. No quería respetar. Porque son prepotentes, y de eso se ve. También lo vemos en las noticias, ¿no? Los chicos esos que los tratan mal, ¿no? ¿Por qué te paras en la puerta de mi casa, ¿no? Te has estacionado en mi puerta y está en la calle, ¿no? La moto, por ejemplo. Bien, el orgullo no es el padre de los vicios, sino que el orgullo realmente tiene todos los vicios, lo que acabamos de ver. Tiene todos los vicios, incluso el de presentarse con actitudes humildes y modestas. Porque muchas veces, es mi humilde opinión. Eso es conocido. Es mi humilde opinión. Pero lo que estás queriendo decir es que quieres opinar sobre que sutilmente es mi humilde opinión. Una falsa modestia. Es una falsa modestia. El orgulloso habla de los demás con desprecio y con falsa compasión. Hace sentir que al conversar con otros les hace un favor. Evita la compañía de los demás, pues cree que son incapaces de comprender. Cuando no recibe los suficientes elogios, se aísla sintiendo que no comprenden su grandeza. Cuando alguien le da la contra, se siente mal, porque no le gusta que les contradigan, ¿no? Y menos que alguien le haga un favor. Y si ven que ya todo el grupo dice, no, eso debe ser así, se aleja, ¿no? Dice, no, eso no va conmigo, ¿no? Porque ellos tienen claro, pobrecitos, su capacidad no le da para más para entender lo que yo sí estoy viendo, ¿no? Solamente él se entiende, los demás son míseros mortales, lo que le decía, ¿no? Que merecen su desprecio o su compasión, pobrecitos, no entienden, su inteligencia no le da para tanto. Su autosuficiencia le hace aislarse, pero la amargura de la soledad se encargará de hacerlo sufrir. Porque a quién le gusta estar con una persona así? Solito se aleja, solito se aísla, la gente lo rechaza, ¿no? Porque cuando tuviese necesidad de los otros, no los va a encontrar, porque tú has espantado a todo el mundo ha corrido de él. Salud. Entonces él va a decir, lo que pasa es que todos son orgullosos, ¿no? No saben aceptarme a mí. También se hace la víctima. También se hace la víctima, claro. Pero acá hay una cosa muy cierta. Cuando nosotros encontramos defectos en los demás, es porque son reflejo de los nuestros. Muchas veces incidimos en algo, ¿no? Los defectos, y hay que analizar. Por eso yo les decía, ¿no? Hay que siempre analizar con valentía, con coraje y con mucha honestidad. ¿No? Porque uno tiene que aprender a ser valiente y aceptar que se equivoca. Sin justificarse, ¿no? Porque claro.
que se equivoca, porque no justificarse. Porque es fácil justificarse, dicen, es que yo reaccioné. Claro. Si él no me hubiera dicho nada, yo no hubiera dicho nada, pero como me dijo, yo reaccioné. Ya te estás justificando. Como los chicos, ¿no? Que hacen la travesura. ¿Y por qué hiciste esa travesura? Es que él me dio la idea. ¿Ves? Sí. Es el es que, claro. Es Es cierto que el orgulloso hace mal en acusar a los otros de orgullo, pero ahora la pregunta, ¿quién de nosotros está totalmente libre de este vicio? Nadie. Por ahí, nadie. Que no seamos totalmente víctimas de un vicio no significa que estemos totalmente libres de él. Pero cuando nosotros hablamos vicio, nos decimos, ¿es un vicio? Pensamos, no, tiene el vicio de cigarro, tiene el vicio de droga, es ludópata. Pero no se nos ocurre pensar que ser orgulloso es un vicio y que tenemos que erradicarlo. Los vicios hay que sacarlos, no podemos quedar con ellos. Porque, dice, existen dos cosas irreales. Un ser humano que solo tenga vicios y otro, por otro lado, un ser humano que solo tenga virtudes. No existe, pues, no existe. Al menos en este planeta. Tenemos de todo como en botica. Una mixtura. Ajá. Y hay un diccionario de psicología y psicoanálisis de Alonso Cabral que habla del orgullo neurótico. Y ya lo están estudiando. O sea, ya es parte también ahora de estudios de la ciencia. O sea, no lo estamos viendo solamente como una cosa sino ya como una patología. ¿No? Dice, el sistema de orgullo consiste en la totalidad de cualidades neuróticamente evaluadas y odiadas del yo. La evaluación puede ser cualidades inexistentes o cuando existen son exageradas. Cualidades inexistentes, porque a veces no tienes ninguna cualidad, pero sin embargo te la crees, ¿no? Y la dices, ¿no? O cuando tienes alguna y son exageradas, ¿no? Por otra parte, las características odiadas son generalmente las reales. Soy bajita, pues qué piña, ¿no? Entonces, ¿no? ¿Pero por qué? Se me sale así, claro, ¿no? Ya, te tengo que ser también, ¿pero por qué? Me cortaron. No. Entonces, por lo tanto, el orgullo neurótico es el reflejo de una exagerada e irracional evaluación de las supuestas características personales. Acá, si me permiten, sí. Miren qué importante es el uso de la razón, ¿no? Porque acá dice irracional evaluación, ¿no? Entonces, todo nuestro pensamiento debe estar orientado a eso, ¿no? A ser racionales, ¿no? A poder analizar las cosas de manera lógica. Y eso nos hace ver la realidad mejor, ¿no? Nos hace ver la vida, nos hace ver las cosas en su real dimensión, sin exagerar ni tampoco subestimarlas, ¿no? En la real dimensión. En una psicografía de Chico Xavier, en el año 56, Emmanuel habla en la cortina del yo. Por detrás de la cortina del yo, conservamos lamentable ceguera frente a la vida. ¿Qué cosa nos quiere decir con eso? Que anteponemos nuestros intereses antes que los intereses mayores enseñados por el Maestro Jesús. Nosotros tenemos la ventaja de conocer las enseñanzas del Maestro Jesús. No todo el mundo. Para nosotros eso es una ventaja. Y eso para que nos ayude a conducirnos. Porque muchas veces estamos en una disyuntiva y no sabemos cómo actuar. Y lo que podemos hacer es decir, ¿qué haría el Maestro Jesús si estuviera en una situación similar a la mía? Si tengo ganas de explotar, tengo ganas de reaccionar, pero tengo las enseñanzas del Maestro Jesús. Pues, la cordura, la humildad. La antigua leyenda del Narciso aún permanece viva hasta en nuestros más mínimos gestos. Somos narcisistas, pues. Nos apasionamos por nuestra propia imagen.
somos así hasta con las personas que están más cerca a nosotros, que son nuestros familiares, ¿no? Cuando ya no nos dan la razón, nos molestamos. Cuando ya no nos quieren escuchar porque tienen otro punto de vista, nos molestamos. Y a veces nos molestamos, nos disgustamos, nos ofendemos, nos aislamos, aún cuando lo que nos estén diciendo estas personas de repente son temas que sí están bien, que sí son elevados, que sí son opiniones valederas, ¿no? No te están diciendo cosas desacertadas. Por eso que siempre tenemos que tener apertura, escuchar, aprender a escuchar. No, lo que dice también es que sin darnos cuenta, porque dice instintivamente le damos menos cariño, ¿no? Claro, yo no sé nada. Porque ya sé que este me sigue la cuerda o me da la razón, pero el otro dice algo que a mí se contradice con lo que yo digo, entonces ya no lo saludo con un abrazo, ¿no? A este claro, sí, a este sí. pero a este no. Ese es el famoso ego, ¿no? Que cuando se ve afectado, entonces ya no eres mi amiga, o ya no eres mi amorcito, o ya no eres mi hermano querido, porque ya me ofendiste, ya me hiciste que me duela, entonces ya no. Claro, Pero más aún ni siquiera te ofendió, ¿no? Simplemente tiene un punto de vista diferente. Diferente, no lo aceptas. Y no lo aceptas. ¿Verdad? Claro. Y no lo aceptamos, ¿no? Y yo puse esa figura porque a veces tenemos la conducta, ¿no? Ya no me junto contigo. Claro, pues porque no, es que llegamos a ese nivel, una conducta infantil, porque ya no te hablo, ¿no? No te hablo. Ya como somos adultos no te podemos decir ya no me junto contigo, pero realmente nuestra conducta nos está diciendo que sí, eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Y dice, en una labor, si el método de trabajo está de acuerdo en nuestra forma de pensar, participamos con entusiasmo. Pero si otros, con el afán de mejorarla, la plantean de otra manera, perdemos el interés. Aceptamos la colaboración ajena, pero sentimos dificultades para participar plenamente como nos corresponde hacer. Es lo de los niños, ¿no? Como yo soy dueño de la pelota, yo no me pierdo ni un partido, ¿no? Como niños, o sea, siempre son conductas que parecieran que no, pero sí. O sea, como niños nos portamos, y si nos hallamos en una posición superior, ayudamos con alegría al necesitado mientras siga como nuestro subalterno. Eso es otra cosa que a veces uno no se da cuenta. Nos deleitamos por esa relación de dependencia continua. Como yo siempre lo ayudo, siempre está a mi lado. Entonces siempre está a tu lado, sí. ¿Pero por qué? Porque a ti te gusta esa dependencia de tu subalterno, porque lo ves como un subalterno. Te sientes superior. Te sientes superior. Y rara vez sonreímos al compañero más exitoso. O sea, tú ves que triunfa alguien. O sea, no, o sea, tiene que alegrarse, uno tiene que alegrarse de los logros, de los triunfos de las demás personas, ¿no? Pero hay gente que tú te das cuenta que no le gusta, ¿no? No te gusta, te sonríe, sí, pero es una sonrisa Falsa. ¿no? Falsa. Y justo hablando de la lectura, ¿no? En el camino de la evolución humana encontramos las virtudes y el conocimiento rodeados de vicios e ignorancia, debido a las influencias negativas del orgullo y del egoísmo. Dios nos ha dado el libre albedrío y está en nosotros de saber qué es lo que vamos a hacer, tomar las decisiones, porque todos nuestros días tenemos que tomar las decisiones. Cómo conducirnos, cómo portarnos, qué decir, qué no decir. Está en nosotros y nuestra evolución depende de nosotros, no depende de nadie más. Y somos nosotros quienes vamos a rendir nuestras cuentas cuando nos vayamos, ¿no? ¿Qué hemos hecho de esta existencia? La gracia divina permite que a través del sufrimiento podamos reflexionar, enmendar nuestros errores y aprender a ser humildes. La humildad es el antídoto seguro contra el orgullo. Nos permitirá ver con claridad lo que realmente nos hará felices.
el antídoto es la humildad. Y cuando hablamos de humildad, muchas veces nosotros nos referimos, ay, es bien humilde, porque no tiene dinero. No, el que es humilde no es que tenga alguna carencia económica, estás hablando de una virtud, ¿no? No es común. Claro, por ejemplo, el ejemplo de humildad es Jesús, ¿no? Claro. Porque él era considerado pues, un maestro, ¿no? Un rabí, ¿no? Y digamos, como otros maestros, de repente pudo haberse rodeado de gente intelectual, de los fariseos, toda la secta más conocedora, ¿no? Sin embargo, ¿qué hizo él, no? Él se juntó de gente del pueblo, gente humilde, sencilla, ¿no? Entonces es un ejemplo de humildad, ¿no? Pero él no dijo, no, yo soy superior a ustedes, no, váyanse por otro lado, no, al contrario, ¿no? Él estuvo con ellos siempre, ¿no? Sí. Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Es un símbolo de humildad. Francisco de Asís. Francisco de Asís también. Dice, la sencillez y la humildad son los valores más grandes que hacen a las personas maravillosas. ¿Quién no quiere estar con gente así? Es, ¿no? Delicioso estar con gente que tenga ese valor, ¿no? Seguiremos las enseñanzas de Jesús, que es lo que yo les decía, ¿no? Tenemos el guachito ahí. Hace más de 2000 años que el maestro nos dejó las enseñanzas. Seguimos ahí y aún no podemos entenderlas ni aplicarlas, ¿no? Entonces, para que hemos aclarado este tema, ¿no? Hagamos todos una reflexión íntima, un autoanálisis para detectar nuestros momentos de orgullo, nuestras conductas que se presentan, de todas maneras se presentan, y con la ayuda del Divino Maestro, que nos continuará bendiciendo para poder admitir con honestidad y coraje de que realmente adolecemos del orgullo, ¿no? ¿Para qué? Para enmendarnos, para corregir, y que poco a poco ingresemos, aunque no importa, con dificultad, algunos más que otros, seguramente demoraremos más, pero ya tenemos el camino trazado, ¿no? que tenemos que seguir, porque nuestra consigna es que debemos progresar, no debemos permitir que esta existencia se desperdicie, no podemos permitir que todos los días esa oportunidad que tenemos para ser mejores la tiremos al agua. Reflexionemos, todos tenemos mucho por dar, no sabemos si cuántos días más, cuántos meses más, cuántos años más. Aprovechemos los momentos que la vida nos regala. Eso fue todo por hoy. Muchas gracias. Gracias por la ayuda, Pepe, también, que me ha estado ahí asesorando. Gracias.